Esta actividad, que si bien está organizada y presentada por el Centro de Estudios Municipales y Provinciales de Entre Ríos, con base aquí en Paraná, pero que intenta recorrer toda la provincia, tiene en esta actividad específica la colaboración del CIPEC, ¿no? María es una de las integrantes de un equipo de trabajo interesante, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento es lo que significa la sigla CIPEC. Esta actividad también está en el marco de una serie de actividades que se están desarrollando en la ciudad con otros centros de estudios que son la Fundación para el Desarrollo Entrerriano, Gobernador Raúl Uranga, Funder, la Fundación Pensar Entre Ríos y Asociación para una Ciudad Inteligente, que venimos desarrollando actividades con diferentes temáticas sociales, políticas, y digamos, es parte también un poco de lo que intentamos mostrar, ¿no? Diferentes miradas sobre un mismo tema para elaborar propuestas superadoras. Bien, a mi lado, primero la presento a María, es María Peix, ¿no? Es integrante, como les decía, del CIPEN, coordinadora del programa de políticas y gestión de gobierno. Tratamos de resumir los currículum de todas para que más o menos tengan una idea, porque sería mucho tiempo de detallarlo, ¿no? María es licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Buenos Aires, ha sido docente también en esa casa de estudios. Bueno, ha desempeñado tareas de analista en el Ministerio del Interior, asesora en el Congreso de la Nación, también desarrolló trabajos para la encuestadora Consultores del Plata y hoy, insisto, está coordinando el programa de políticas y gestión de gobierno en el CIPEC. ¿No más? Sí, María, después hablamos de Claudia. Bueno, buenas noches, muchas gracias al CEMUPRO por la invitación. CIPEC es para los que no nos conocen, CIPEC es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro, donde lo que hacemos es investigación aplicada sobre distintos temas de políticas públicas. El programa en el que yo trabajo en particular se ocupa de estudiar las instituciones políticas de nuestro país y lo que tratamos de hacer es contribuir con ideas para mejorar el debate público y tratar de fortalecer la equidad y la transparencia de las instituciones electorales. Esa es como nuestra misión en el programa. Entonces nosotros venimos monitoreando los procesos electorales desde hace más de 12 años en CIPEC y generamos a raíz de eso muchísima información. Yo lo que les traje son algunos temas que me parecieron interesantes para la coyuntura de la provincia y otros temas, otras investigaciones que también tenemos que son quizás más estructurales. Voy a empezar por lo más estructural. Los contenidos de mi presentación son estos, son 3 temas. Las elecciones funcionan, pero la cancha está inclinada. Nosotros en CIPEC tenemos una profunda preocupación porque entendemos que por un lado, por suerte, las elecciones funcionan bien en nuestro país. Hay buen nivel de participación, las elecciones transcurren sin mayores inconvenientes, los resultados son aceptados por ganadores y perdedores, pero hay muchas circunstancias y también dispositivos del marco legal que hacen que la competencia no sea del todo equitativa. Y después 2 cuestiones más concretas traje, una pequeña evaluación o una síntesis de la evaluación que hicimos sobre el desempeño de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el nivel nacional, de cómo funcionaron hasta el momento en sus 2 implementaciones. Y por último, una cuestión que es una preocupación constante de CIPEC, que es la necesidad de cambiar la forma en que votamos en la Argentina. Todo para mejorar las garantías del proceso electoral. Esta investigación a la que llamamos La cancha está inclinada comenzó así. Nosotros en 2011 monitoreamos toda la primera implementación de la reforma electoral nacional de la ley 26571. Estuvimos muy ocupados con eso y cuando terminaron las elecciones dijimos, bueno, se renovaron 22 gobernaciones. En 20 ganó el oficialismo. Hubo 13 gobernadores que se reeligieron. ¿Esto es normal o pasa algo?
digamos, pasa algo que hace que sea más fácil ganar para los oficialistas que para la oposición. ¿Y qué es lo que pasa en todo caso? Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de los resultados electorales de las elecciones a gobernador desde el 83 hasta el 2011 en todas las provincias argentinas, usando digamos, las herramientas de una literatura que estudia lo que los americanos llaman ventajas del oficialismo o incumbency advantage, que es una literatura que se desarrolló sobre todo a raíz de algunas bancas, digamos, en el Congreso americano, que se eligen en elecciones que son muy poco competitivas. Entonces les muestro un poco los resultados del análisis estadístico. La idea de la ventaja de los oficialismos es que es una ventaja estructural, una especie de sesgo de las elecciones, digamos, que hacen que el oficialismo tenga muchas más probabilidades de ganar que el resto de los partidos en cualquier circunstancia, no por su desempeño, no porque sus candidatos sean mejores, no porque la economía haya tenido un ciclo ascendente, no porque ese distrito es estructuralmente más favorable a votar a determinado partido por sus características sociales, sino solo por el hecho de estar en el gobierno. Lo primero que, digamos, un primer panorama de las elecciones, lo que nos muestran es que hay un claro predominio del Partido Justicialista, el 63% de las elecciones de gobernador hasta el 2011, ahora hubo dos elecciones más, ¿no? Una en Santiago del Estero y otra en Corrientes, esas dos no las tenemos en este análisis. El 63% de las elecciones de gobernador las ganó el PJ, el 22% el radicalismo incluso en su alianza, en el formato este de alianza con el Frepaso. Y después el resto de las elecciones las ganaron partidos provinciales, de los cuales una buena parte lo representa el Movimiento Popular Neuquino. Y estos partidos que surgen en distritos pero tienen aspiraciones nacionales, como el Partido Socialista o el PRO, digamos, o el ARI en su momento, ahora que se sumen estas construcciones. Cuando analizamos los márgenes de victoria, lo que vemos es que a ciclo electoral, nosotros ciclo electoral le llamamos a todo el periodo durante el cual las 24 provincias renuevan las gobernaciones. No ocurre siempre simultáneamente, hay provincias que fueron intervenidas, entonces tienen elecciones en otro momento, pero bueno, cuando se termina esa ola, digamos, nosotros le llamamos ciclo. Lo que vemos es que en el 83, esa línea roja lo que marca es la diferencia promedio entre el que salió primero y el que salió segundo. En el 83 la diferencia promedio era de un 10%, en el 2011 de un 30%. Entonces, la diferencia entre el primero lo que nos muestra esto es que las elecciones se van volviendo cada vez menos competitivas. No nos dice nada sobre quién gana. Podría ser que gane siempre el mismo, podría ser que haya alternancia, pero lo que vemos es que hay cada vez menos competencia. Esta es la tasa de éxito que tienen los oficialismos. La línea azul muestra la tasa de éxito de los partidos oficialistas. Y la línea roja muestra la tasa de éxito en las elecciones a gobernador de los candidatos oficialistas. Es decir, toda vez que un gobernador se presenta para ser reelegido. La tasa de éxito de los gobernadores es del 95%. El 35% de los gobernadores se volvieron a presentar alguna vez para la reelección y tuvieron una tasa de éxito del 95%. En el caso de los partidos es del 78%, o sea que es muy alto. Y cuando usamos estos modelos que se usan para determinar si hay una ventaja que es constante, que es estructural y más allá de los vaivenes que pueda haber, digamos, el oficialismo siempre disfruta de este hándicap, digamos, encontramos que la ventaja en general se mide en la literatura como por diferencia con el segundo en porcentaje de votos y probabilidad de ganar. La probabilidad de ganar es un indicador dicotómico que es ganó o no ganó y la otra es un porcentaje. Y lo que vemos es que los oficialismos obtienen en las elecciones a gobernador entre un 7 y un 18% más de votos y tienen entre 28 y 52% más posibilidades de ganar. Esto, digamos, sería los datos agregados todas las provincias considerando todos los ciclos electorales.
Si lo desagregamos por provincia, vemos que hay provincias, un grupo de provincias como La Rioja, Formosa, San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz, Neuquén, donde nunca hubo alternancia y la ventaja del oficialismo es muy amplia, y otras donde es menor. De todos modos, esto es un promedio por provincia para todos los ciclos electorales. Para no tener tantos gráficos no lo puse, pero lo que podemos ver si desagregamos por provincia, por ciclo electoral, es que en general, la tendencia general, no hay nadie que se salve, salvo creo el caso de Santa Fe, que tuvo en los últimos dos periodos como un retroceso, una disminución de la ventaja oficialista. En el resto de los distritos la ventaja crece. Esto muestra, digamos, también la ventaja en general para todas las por ciclo electoral, pero para todas las provincias, como porcentaje de votos, cómo fue evolucionando. Ahí podemos ver de nuevo que del 10% pasó a más del 25, casi 30. Como les decía, hay una tendencia general hacia la ventaja oficialista. Entre Ríos, como otras provincias como Salta, como Tucumán, como Misiones, como Chaco, como San Juan, son provincias que muestran ahora una consolidación de la ventaja del oficialismo, porque antes, a partir de los últimos 3 ciclos electorales, antes habían tenido alternancia y elecciones competitivas. Entonces hay algo en estas provincias que cambió, en general coincide con un debilitamiento o desintegración o cooptación de lo que era el principal espacio de la oposición. Entonces se ven márgenes de victoria cada vez más amplios. Y después están ese lote de provincias de los que la literatura incluso local se ocupa bastante, que son las provincias donde nunca hubo alternancia. Y se produce un fenómeno que es curiosísimo, que es que el ejercicio del poder, en vez de desgastar algunos gobernadores, les va generando como cada vez más volumen electoral, ¿no? Entonces tenemos gobernadores electos por quinta vez por una diferencia del 50% de votos con el segundo, o el 60%. Entonces es un fenómeno que a nosotros nos preocupa mucho, y lo que hicimos es indagar, usamos variables de otro tipo, socioeconómicas, del marco legal, indicadores económicos, para tratar de usar estos modelos que también exploran las causas de la ventaja oficialista. En general, en los países europeos y en Estados Unidos, lo que se ve es que la ventaja oficialista deriva sobre todo de la mayor exposición que tiene el candidato oficialista. Pero nosotros lo que encontramos es una correlación muy fuerte con las reglas de reelección. Las provincias que tienen reglas de reelección más laxas tienen más ventaja oficialista. En el 83 ninguna provincia argentina permitía la reelección inmediata del gobernador. Con el pasar del tiempo esos límites se fueron relajando. Hoy en día las únicas 2 provincias que no permiten la reelección inmediata son Mendoza y Santa Fe. Y esas son las 2 provincias con menos ventaja oficialista, ¿no? Y quizás con la ciudad de Buenos Aires, donde también son bastante competitivas las elecciones. Y también lo que encontramos es que la ventaja tiene un fuerte componente personal. Es decir, nosotros lo que vimos es que las elecciones donde el gobernador no podía presentarse, quizás en una provincia que sí permite una reelección, pero en esa reelección justo el gobernador no podía presentarse porque ya había cumplido su mandato, en esas elecciones donde los 2 candidatos son nuevos, digamos, la ventaja oficialista casi desaparece. Entonces es una cuestión que yo, digamos, como politólogo, lo que dice la teoría es tener una reelección es bueno porque da incentivos para hacer las cosas bien, para que te vuelvan a elegir, pero cuando encaramos, o cuando, digamos, se discuten este tipo de reformas, hay que quizás tener en cuenta estas circunstancias, que quizás no todos los dispositivos institucionales son buenos para todos los sistemas políticos en cualquier circunstancia, ¿no? Y otra cosa, una correlación muy fuerte que encontramos es que donde el peso del empleo público sobre la economía provincial, sobre la población económicamente activa, es muy fuerte, la ventaja oficialista es mayor. La literatura aventura 2 hipótesis para explicar esta correlación. Una es que
donde el Estado tiene más peso en la economía, es un distrito más pobre, donde hay menos actividad económica, menos fuente de empleo, y por lo tanto cualquier dinero que el Estado pueda dedicar a sostener o apoyar a los sectores menos favorecidos les mueve más la aguja, digamos, les genera más respuesta electoral al gobierno. La otra explicación es que hay una discrecionalidad en el uso de los recursos públicos que permite que los gobiernos hagan un uso proselitista de los recursos públicos que les genera rédito electoral. Entonces, esta investigación la presentamos mucho en las legislaturas provinciales porque es un tema que nos preocupa. Nosotros tenemos 3 propuestas que tienen que ver con el régimen electoral, algunas y otras no. La primera es una cosa que en el nivel provincial, en el nivel nacional está más o menos regulado. En el nivel provincial está totalmente desatendida, que es que no se puede permitir el uso de los recursos públicos con fines proselitistas. Entonces, en el nivel provincial, por ejemplo, tenemos un vacío total de legislación sobre financiamiento de la política. Como que el tema no existe. Bueno, es una cosa que habría que empezar a discutir. La cuestión del empleo público profesional, porque todo el uso proselitista de los recursos públicos pasa por la discrecionalidad. Entonces, si se puede tomar gente, contar gente sin criterio, sin ningún tipo de condición, bueno, obviamente eso genera también un uso político del empleo público. Y la última es reconsiderar los límites a la reelección, sobre todo en aquellas provincias que tienen más de una reelección permitida. Hasta aquí este tema. Después de cada uno de los temas voy un poco. Sobre las primarias, les quería contar un poco. Yo sé que ahora ustedes están teniendo una discusión sobre las PASO o el futuro de la ley de las PASO provinciales, ¿no? Hay algo de incertidumbre respecto de lo que va a pasar con eso en el futuro. Entonces se me ocurrió que quizás hablar un poco de lo que pasó con las PASO nacionales podía servir para informar la discusión. Lo primero que siempre me gusta mencionar un poco es que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como las tenemos en el nivel nacional, son como una, salvo por el antecedente santafesino, como una rareza total, porque ya es raro que obligar a los partidos a celebrar, ¿no?, primarias en esas condiciones, todo eso, pero que obliguen a los electores a concurrir a las internas de los partidos, eso es realmente muy extraño, y uno lo comenta con colegas de otros países y se miran como diciendo, es imposible, ¿no? Y nosotros lo receptamos con mucha naturalidad. Después la otra cuestión que es bastante extraña es que sea para todos los cargos, digamos, porque tenemos los vecinos uruguayos que eligen el presidente, pero los candidatos a presidente, pero no todo, hasta el último, hasta el tribunal de cuentas, no sé. Y eso es medio extraño, ¿no? Entonces, bueno, son como medias raras nuestras pasos. Acá están un poco las reglas, que supongo que ustedes las conocen si les interesa el tema, pero pues, hay un umbral electoral que hay que pasar para llegar a las generales. Están organizadas por la autoridad electoral, pero bueno, tienen esta particularidad de que las candidaturas se oficializan ante la Junta Electoral del partido, el dinero del financiamiento público lo maneja la Junta Electoral del partido, o sea, la Junta Electoral del partido tiene un rol en la organización de la elección ahí que es bastante importante. Deja que los partidos decidan la regla electoral con la que se van a conformar las listas para los cargos legislativos. Las candidaturas al Ejecutivo se eligen por fórmula completa, se obliga a respetar el cupo femenino, se habilitaron las adhesiones. Otra de las campañas caballito de batalla de CIPEC es basta de colectoras y adhesiones, que confunden al elector y parten al medio de los partidos. Y la primaria, digamos que un poco fueron contenidas, por eso decían los que promovían la ley, conseguidas con la idea de contener a los partidos, de tratar
de contener la competencia dentro de los partidos, al habilitar las colectoras es como que ir por afuera sigue siendo una opción bastante vistosa, digamos. Y bueno, lo bueno fue que se prohibieron las candidaturas múltiples y las listas espejo. Entre las cosas que complican la lista electoral, la oferta electoral, la complejizan, están las colectoras o listas de adhesión, las candidaturas múltiples, es esto que una persona se postula para varios cargos, y las listas espejo, que es la misma lista oficializada varias veces por distintas agrupaciones. Bueno, algunas de estas cosas las prohibieron, pero persistieron las colectoras. Hay provincias, ustedes ya saben, 9 provincias que supongo que tienen un régimen de primaria, son parecidos, no son todos iguales, no son exactamente iguales al nacional, pero... ¿Cómo fueron las PASO? Tanto en 2011 como en 2013 tuvieron un muy buen nivel de participación, y nosotros en 2013 hicimos una encuesta a 2.500 votantes del conurbano bonaerense, que en un 75% nos dijeron que estaban de acuerdo o muy de acuerdo con concurrir a votar a los candidatos a primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Con lo cual pareciera que al ciudadano le encantó el asunto de las primarias. Todas esas discusiones de si se van a cansar de ir a votar 4 veces al año, ¿no? Parece que hay muchas ganas de participar en las primarias. Lo que no sabemos es si van a poder hacer algo por la imagen de los partidos, ¿no? Con respecto al objetivo que planteaba también la ley, esto que decíamos de ordenar la oferta electoral, hacer que la competencia quede contenida dentro de la competencia interna quede contenida dentro de los partidos y no se empiecen a fracturar con las listas colectoras, los partidos sellos, todas esas ingenierías electorales que hagan. Pero la verdad es que hubo muy poca competencia en las primarias. En 2011 hubo muy poca, en 2013 hubo un poco más, pero también fue muy poca. En 2011 ninguna candidatura presidencial se eligió en una primaria. En 2011 ninguna de las listas ganadoras tuvo competencia, ¿no? O sea, ninguna de las listas ganadoras en la general ya tiene competencia. Entonces, digamos, bueno, es como que ni la gente premió la competencia ni los partidos compitieron. Y nosotros hicimos un poco de investigación cualitativa sobre por qué no habían competido los partidos. Y lo que nos decían es, todavía es muy fácil ir por afuera. El que gana la primaria se lleva todo. O sea que no te conviene ir a la primaria porque si perdés te quedás con nada, te conviene más ir por afuera. Los partidos chicos nos decían, ¿te parece razonable que nos matemos en la primaria y nos desgastemos para después ir a la general? Sí. No se puede. Y esta cuestión de la fórmula completa. También había un poco de miedo con los plazos, porque todos los plazos de oficialización parecían como muy cortos, pero bueno, eso después no parece no haber incidido tanto. Y en Provincia de Buenos Aires tuvimos un problema enorme con las PASO, con la distribución de boletas. El juzgado del distrito dijo, yo no me pienso ocupar de distribuir las boletas. Esto es un carnaval de boletas, nadie me trae las boletas, no sé dónde están, yo no las distribuyo, dijo el juez de la Provincia de Buenos Aires. Y la Cámara Nacional Electoral tuvo que salir a contratar no sé cuántas personas, alquilar un galpón para armar las urnas y meter los rollitos de boletas adentro para garantizar la distribución de boletas. Entonces habla un poco del problema de uno de los problemas del sistema de votación que tenemos ahora. En 2013 aumentó un poco, como les decía, la cantidad de competencia. Lo peor quizás para el desempeño de las primarias es que ni en 2011 ni en 2013 en las agrupaciones que tuvieron competencia las primarias fueron competitivas. Fue muy bajo el porcentaje de primarias competitivas. Es decir, en las primarias vamos todos a votar, los partidos mejor o peor se están acomodando, pero la verdad es que no decidimos nada en las primarias. Entonces habría que preguntarnos para qué las queremos, digamos, o por lo menos así como están, para qué los queremos, porque pareciera que el diseño no incentiva la competencia. Sí hubo un aprendizaje sobre el umbral, mucho menos una proporción de listas mucho menor quedó afuera por no pasar el umbral. Pareciera que los partidos tendieron a armar frentes que les permitieran tener más volumen
electoral, e incluso con la experiencia de UNEM en la ciudad de Buenos Aires, pareciera que hay como una idea de que puede ayudar a construir, ¿no?, la primaria usada con inteligencia. Así que básicamente ese es el balance, digamos. Salieron bien, pero no solucionaron demasiado. Estos son unos mapas que muestran dónde hubo competencia en la categoría diputados. Sí. Y acá lo que estos mapas lo que muestran, los colores representan a los partidos. Lo que muestran estos mapas es que la competencia se dio principalmente en el campo de la oposición, tanto en 2011 como en 2013. Suponemos que es porque los oficialismos tienen un jefe y es más fácil tener una lista única cuando hay alguien que decide cómo es la lista, ¿no? Entonces, nuestra idea es, en nuestro equipo hay división sobre, algunos piensan que están buenísimas las primarias y otros que no. La verdad que a mí me gusta, me inclino más por el derecho de asociación, digamos, y la no interferencia. Pero lo que decimos es, bueno, ahora decidimos que el Estado se va a meter en la vida interna de los partidos y va a hacer que la selección de candidaturas sea una parte del proceso electoral nacional. Si nos vamos a meter así en la vida de los partidos, hagamos que la cancha esté pareja. Y hay cosas que hacen que la cancha esté inclinada. La primera es esta del rol que tienen las juntas electorales de los partidos. Obviamente la conducción lleva las de ganar, controla la Junta y es muy difícil para las listas de oposición tratar de oficializar porque hay bastante conflictividad, hacerse de los recursos públicos es complicado. Y luego también el que pierde se queda con nada, o sea que dos cosas que decimos es tomar un poco el modelo santafesino, donde la justicia se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la administración de la primaria y las decisiones sobre las primarias, y establecer un sistema proporcional para la conformación de las listas legislativas. Y después de esta idea que se tomó, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, de flexibilizar la fórmula, podría ser la fórmula de gobernador, la fórmula presidencial, la fórmula de intendente, o la construcción del intendente ahí con los concejales, para que pueda haber una negociación entre los partidos que constituyen el frente y pueda haber algo para el que perdió, digamos. Y luego esto que les decía, para ordenar la oferta, prohibir los acuerdos de adhesión y eliminar la posibilidad de establecer alianzas cruzadas. Las alianzas cruzadas son cuando un partido en un distrito se asocia con el partido A y en otro distrito se asocia con el partido C. Entonces la gente no termina de entender nunca de qué lado están, ¿no? Es como todo muy confuso, o sea, no se puede traer todo, pero digamos, hubo partidos, el PRO en 2011 se alió apoyó a 3 candidatos presidenciales distintos, dependiendo del distrito. Entonces es imposible que el elector comprenda eso. Es para la opacidad electoral total. Es una cosa que la permite la legislación y la tendríamos que pensar bastante. Y después no sé si ya le dejo el turno a Claudia o les quería contar un poco también sobre lo que aprendimos sobre las nuevas formas de votar. Como les decía, el año pasado hicimos en 2013 hicimos acompañamiento cívico del conurbano bonaerense en las primarias y en las generales. En las generales tuvimos una muestra aleatoria de escuelas en el conurbano bonaerense, 45 escuelas, que nos hicimos una muestra que nos permitía tener representatividad de los resultados por primer y segundo cordón y por zona sur, oeste y norte, ¿no? Entonces lo que hicimos en la general, nos preocupa a nosotros la cuestión de la fiscalización. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema electoral los fiscales tienen una importancia crucial, porque reparten y custodian las boletas, y porque mientras reparten y custodian las boletas y cuidan los votos de sus partidos, se controlan mutuamente, y ese control cruzado es el único control, además de la autoridad de mesa, ¿no?, que es una sola, que hay en los lugares de votación, con respecto a lo que pasa en la mesa de votación. Entonces el fiscal es súper importante. Y cuando uno habla con los referentes de los partidos, te dicen, no, bueno, acá puede fiscalizar, el PJ puede fiscalizar todo,
y después lo que antes era el universo radical, digamos, esa otra parte, el no peronismo, también con estructuras territoriales puede cubrir. Entonces siempre hay dos. En todas las elecciones hay dos controlándose mutuamente. En todos los lugares de votación hay dos controlándose mutuamente, así que el control está garantizado. Y un poco las autoridades electorales también descansan en esa creencia general. Y nosotros lo que quisimos era ver si realmente hay un control cruzado. Y lo que encontramos es que solamente el Frente para la Victoria y el Frente Renovador tenían presencia en casi todas las escuelas. El resto de los partidos, yo les voy a mostrar un gráfico, esto es este partido es Unión por la Libertad del Trabajo, es el partido de Narváez, en el 26% de los lugares de votación, que si me preguntan a mí también es parte del universo peronista, justo con el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. El Frente Progresista Cívico y Social en el 13% de las mesas en algún momento del día, porque también relegamos si estuvieron durante todo el día o si estaban en un momento del día. En un momento del día en el 13% de las mesas. Unión con Fe 9, que es el partido de Momo Venegas, o sea, la nada misma. Si pensás, a ver si... tenía otro, es el mismo. Tenía otro por escuela, donde aumenta un poco la presencia de Narváez y el Frente Progresista y Cívico y Social llega al 20, ¿no? Entonces, hay partidos importantes, o que consideramos importantes, que obtienen una porción importante de los votos del electorado, que no tienen fiscales para repartir las boletas y cuidarlas, y no tienen fiscales para ver que no les roben los votos cuando se cuentan. Es un problema enorme. Y todos nos estábamos mirando para otro lado diciendo, no, toda la está refiscalizada. Bueno, estamos preocupados. Observamos 400 mesas electorales y encuestamos 1.180 fiscales para entender este asunto de la fiscalización. Hicimos un documento que está muy interesante y tiene otras cosas, ¿no? Entonces lo que nos preguntamos nosotros es qué pasaría si en una elección próxima el espacio peronista va todos juntos en un mismo frente. Va a estar complicada la integridad de la elección. Entonces, dos conclusiones. Hay que cambiar la forma de fiscalizar. Hay que pensar en un control no partidario de lo que pasa en las mesas, quizás poniendo más autoridad de mesa, que la mesa no se pueda constituir con menos, no puede empezar a funcionar si no hay 3 autoridades de mesa presentes, por ejemplo, algo por el estilo, como hacen algunos países de la región. Y hay que cambiar la forma de votar. Lo de la forma de votar está buenísimo, que hay provincias que ya lo hicieron y demostraron que es posible. Nosotros hicimos evaluación de 2 de estas experiencias, las experiencias de Santa Fe y Salta en el terreno, y Córdoba estudiamos un poco los resultados electorales para ver cómo había funcionado. Lo primero que hay que decir es que en Salta y en Santa Fe y en Córdoba también las elecciones transcurrieron con normalidad y la participación de la gente, no me equivoco, ¿no? Se mantuvo en los niveles habituales, bueno, fue creciendo incluso en Santa Fe, o sea, hay una muy buena respuesta del público. En ambos casos, nosotros hicimos encuestas en las 2 provincias, bastante encuestas, 1000 y pico en cada una. Una muestra también así representativa, y la gran mayoría de los votantes en las 2 provincias nos dijeron que los instrumentos eran fáciles de usar y rápidos. Y en general hubo una buena recepción. Y en general se aprueba el cambio. Lo que sí vimos en Salta fue cuando ampliaron, Salta lo hizo gradual, 30% del electorado, después el 100%. El 30% fue en los lugares más desarrollados de la provincia. Cuando ampliaron a zonas menos desarrolladas, más rurales, con gente de menor nivel socioeconómico, menos instrucción, los adultos mayores y los menos instruidos reportaron con bastante más frecuencia dificultades para usar el instrumento de votación, que eso es algo que hay que tener, digamos, en cuenta a la hora de pensar cómo cambiar, ¿no? Para nosotros, los 2 sistemas tienen la ventaja de que el Estado provee la oferta electoral, le garantiza al ciudadano que cuando entre el cuarto oscuro, toda la oferta electoral va a estar ahí. Con la boleta única o con el voto electrónico pasa lo mismo. Y en los 2 casos, para las autoridades de mesa también tuvo una muy buena recepción y les pareció mejor. En general, el que es autoridad de mesa ya fue autoridad de mesa antes
les pareció mejor el nuevo sistema que el anterior. Con respecto a la confianza, vimos un impacto muy positivo de la boleta única en la confianza del proceso electoral en Santa Fe. Vimos un impacto positivo del voto electrónico en la confianza en el registro del voto en los salteños, pero un impacto negativo en la confianza en el secreto del voto. Es decir, la máquina genera desconfianza respecto del secreto del voto. Si quieren después les comento por qué. Y los políticos en general también tuvieron una muy buena respuesta porque se dan cuenta que les genera mayores garantías. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el diseño de la boleta no es inocuo. Lo aprendimos, lo vimos en Córdoba, lo vimos en Santa Fe, lo vimos en Salta. Dejar la boleta con la boleta partidaria, la persona hace así y se lleva todas las categorías y vota, quizás no sabe si tiene que, cuánta categoría tiene que votar, qué quiere decir eso que está votando, pero mete todo en la urna. Cuando aparecen estos sistemas que van diferenciando las categorías porque las presentan en distintas boletas, porque las presentan en distintas pantallas, la gente ya por desconocimiento, puede ser, o por desinterés, quizás no vota para todas las categorías. Vota para las categorías que le parecen más importantes y hay categorías que pierden nivel de voto positivo. ¿Nos tiene que preocupar esto? Nosotros creemos que no, es como un sinceramiento, digamos. Para gobernador, para intendente, para senador, donde hay senador departamental, para ellas van a votar, donde identifican quién es, ¿no? Y quizás disminuye un poco el nivel de voto positivo en las otras. Aprendimos también que incluir la opción expresa de votar en blanco aumenta el nivel de voto en blanco. O sea que hay que pensarlo, si eso digamos, realmente es algo que queremos hacer o no. Por ejemplo, en el caso de Salta es casi imposible anular el voto, hay que como romper el chip que está dentro de la boleta. Entonces no hay más voto nulo, prácticamente. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta cuando se diseña la boleta. Y después otra cuestión a la que los políticos le tienen mucho miedo, que es esto de abandonar la lista sana. ¿Se pierde el efecto arrastre o no se pierde? Nosotros analizamos lo que se llama transferencia de votos, es decir, el mismo partido, por ejemplo, cuántos votos en la categoría gobernador diputado logra conservar de los que tuvo en la categoría presidente. Y nosotros lo que vimos es que no necesariamente los sistemas como el de Santa Fe, que tiene boletas separadas, o el de Salta, que presenta las categorías en pantallas separadas, interfieren con el efecto arrastre. Nosotros vimos que puede ser que pase, no es un efecto inexorable y no es igual para todos los partidos. Yo les puse acá el caso de Santa Fe, en Córdoba es mucho más evidente, pero no encontré el cuadro, les soy sincera, ahora armando la presentación. Fíjense que Unión Pro, que tenía de candidato a Miguel del Cel en 2011, en la categoría de diputados provinciales logra mantener solo el 26% del caudal que había tenido en la categoría gobernador. El Frente Cívico y Social el 85% y el Frente para la Victoria, perdón, está mal, eso es 92.5%, el 92.5%. Es decir que nosotros le decíamos a Rossi, que estaba enojadísimo porque le habían cortado la boleta, que no era así, que era mucha gente. Santa Fe tiene una tradición muy grande de voto en blanco alto, ¿no? Mucha gente que votaba en blanco, las legisladores provinciales, había decidido votar a María Eugenia Bielsa, que era una persona que tenía una imagen, ¿no?, muy caliente. Así que bueno, eso es todo lo que les puedo decir. Sé que tiré un montón de temas, pero la idea es provocar.